Amén, Dios los bendiga una vez más. De verdad que muy buenos cada uno de los aportes y, y es real. A veces consideramos que estamos llenos y, y Dios tiene que hacernos entender nuestra verdadera condición. Y es a eso a lo que nos apunta el Señor en esta noche. Recordando un poco las dos últimas palabras que el Señor nos daba a través de la vida de nuestra pastora, que fui muy confrontada a través de eso, ¿cierto? La primera que nos hablaba acerca de que muchas veces las emociones, ¿cierto?, nos llevan a pensar que eso que estamos viviendo realmente pues es el Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas y lo llevamos siempre hacia el extremo del emocionalismo. Y la otra parte, que es el otro extremo, que yo veía los dos extremos, es acerca de el conocimiento, pero el conocimiento de ser muy letrados, pero sin Dios, ¿cierto? De ser maestros, pero no tener realmente el verdadero conocimiento que es una relación con el Señor. Son los dos extremos y yo creo que en lo personal podría decir yo he vivido los dos extremos y fui confrontada en esos dos extremos. He vivido el extremo de creer o pensar que allí se estaba moviendo el Espíritu Santo y entonces manejarme por medio de las emociones. Una anécdota que una vez le compartía a un hermano, que es graciosa, pero somos así, ¿cierto? Es nuestra tendencia. Y después está la otra parte donde uno empieza a amar mucho el conocimiento y empieza a ver el conocimiento más valioso que a Dios mismo. Entonces empieza a considerar que porque está lleno de conocimiento, pues conoce a Dios. Entonces ambos extremos nos dejan en un estado que uno cuando empieza a analizarse uno mismo y toma esa palabra para uno, porque yo no estuve en ese momento allí por casualidad, yo sé que esa palabra era para mí y la tomé para mí y me confrontó. Y asimismo el Señor quiere seguir guiándonos a través de esa camino donde muchas veces consideramos que la vida como la llevamos está llena, está plena, está bien, estamos caminando bien. Y es allí donde el Señor tiene que confrontarnos y mostrarnos a través de su palabra y a través de lo que nos muestra con su pueblo Israel, cómo muchas veces ellos consideraron por llevar muy bien el camino, llevar muy bien los estatutos, a parecer humano, consideraron que estaban caminando muy bien. Y el Señor tiene que venir y decirles, venga, ustedes están rotos, son vasijas rotas. Y quiero invitarlos a que vamos a el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, a partir del versículo 1, para que podamos comprender un poco qué les decía el Señor a este pueblo, pero qué nos dice el Señor también a nosotros en esta noche. Amén. Jeremías, capítulo 2. La versión que tengo es Nueva Versión Internacional y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor vino a mí. Ve, proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de su juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor, eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus de todas
del pueblo de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia vieron en sus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que no vale nada y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor? Que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive. Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Por eso, aún voy a entablar un litigio contra ustedes y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Crucen a las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Cedar e infórmense bien, fíjense en si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense en cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo, nación en la esclavitud? ¿Por qué entonces la saquean? Los leones rugieron contra él, lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado su país, sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. Amén. Señor, damos gracias primeramente por tu palabra y por tu Santo Espíritu que nos ayuda a comprender tu palabra. Porque humanamente, Señor, que quisiéramos considerar muchas veces que esto solo era para tu pueblo allí en ese momento. Pero nos haces entender a través de tu Santo Espíritu y nos llevas a mirar cómo está nuestro corazón, nuestra vida, nuestra relación contigo. Todo aquello que hemos considerado como tesoros en nuestra vida. Ayúdanos en esta noche. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, guía mi vida para entregar tu palabra, el mensaje conforme a lo que has entregado a mi vida. Y guía, Señor, a tu pueblo para que sea receptivo al oír tu mensaje en esta noche. Prepara el corazón, Señor, de todos nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, había una historia que nos contaban muchas veces y yo creo que casi todos en la escuela tuvimos que pasar por esa historia, aprendernos la historia del cántaro, de la lechera y el cántaro, que llevaba su cántaro lleno de leche y ella pensó que iba a hacer con ese cántaro lleno de leche, lo iba a vender, iba a comprar gallinas con lo que vendía ese cántaro lleno de leche. Y con esas gallinas iba a esperar que ellas pusieran huevos y con los huevos ella pues iba a recolectar el dinero, o sea, ella creó todo su proyecto. Y con los huevos y con la venta de los huevos iba a comprarse finalmente un vestido y unos zapatos hermosos. Hasta que dice la historia de esta manera, y el cántaro cayó y rompió. ¿Cierto? ¿Qué quedó en el cántaro? Nada, quedó vacío. Y eso me lleva a mirarlo desde ese ámbito porque muchas veces nosotros hemos idealizado en nuestro caminar, nuestra vida, cómo va a ser, pero idealizamos de una manera en que no tenemos en cuenta al Señor, sino que hacemos nuestros propios proyectos y pensamos que va a ser de esta y esta manera y terminamos creyendo
que la vida espiritual que llevamos es una vida correcta porque la llevamos a nuestra manera y todo funciona, todo está estable, todo es paz y amor. Como en esos días entendía un poco más un concepto de una religión que no sé si es nueva o está llegando aquí a nuestro país, pero entendía un poco cómo esas personas llevan esa religión y yo decía, tremendo, es como que pensando que por medio de las obras, pues igual se van a ganar un cielo, ¿cierto? Y entonces era una manera como que se ve todo muy, muy bonito, todo paz y amor, pero a veces nosotros también estamos engañados en esto, en la manera en cómo llevamos y a nuestra manera. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente el pueblo de Israel, en este caso es Judá al que se le está refiriendo esta palabra. El pueblo, la nación de Israel fue dividida en dos, entre Israel y Judá, y una parte quedó, ¿cierto? El reino del norte y el reino del sur. Y en este caso, Jeremías está hablándole al pueblo del norte, a Judá. Y en ese proceso, Jeremías fue llamado con un propósito. Si leemos el capítulo anterior, vemos cómo fue su llamado, cómo fue llevado a entender de que él tenía un propósito, que el Señor tenía un propósito a través de su vida. Y en el 1:10 le dice, mira, yo te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Y eso es lo que está haciendo Jeremías, es prácticamente la primera palabra que entrega el Señor a través de la vida de Jeremías, y no es una palabra que sea buena para al parecer del pueblo, ¿cierto? Pero entendemos que cuando el Señor habla de esta manera, hablando acerca de nuestra condición, está también haciendo misericordia para nosotros, porque nosotros nos quedamos como, ay, me regañaron, me señalaron, me hicieron eso, no. Está obrando en misericordia para nuestras vidas, porque nos está dando una nueva oportunidad de enderezar nuestro camino, de pensar cómo estoy caminando, ¿verdad? Yo porque estoy tan llevada al emocionalismo, yo porque tan llevada a amar más el conocimiento, porque yo estoy haciendo eso, ¿cierto? Y es donde el Señor entra y derriba, ¿cierto? Derriba muchos argumentos, muchas estructuras que muchas veces dejamos en el caminar cristiano porque decimos, es que llevo tantos años que yo ya me las sé todas, pero no, el Señor tiene que volver a derribar la estructura para volver a hacernos entender que Él quiere llevarnos es a su manera y no a nuestra manera, y que Él quiere llevarnos a una relación con Él, ¿cierto? Y entonces Jeremías está como sacando la maleza, está arrancando todo lo que no conviene, todo lo que no va a producir fruto. Él derriba mentiras que se han vuelto disfrazadas de verdades, así como nosotros al presente estamos afectados como iglesia con tantas mentiras que el mundo llega y nos afecta porque estamos más abiertos a las redes sociales, a la información, y no diciendo que la información sea mala, pero tanta abertura a la información nos ha hecho dejar entrar y comer y dar por verdades las mentiras, ¿cierto? Y nos están haciendo caminar de mala manera. Así que comienza mostrando el Señor la condición del corazón de su pueblo, identificando todo lo que ellos han estado considerando bueno, porque ellos caminaban considerando que la vida, en la manera en cómo la llevaba, ejerciendo cada uno de los rituales que llevaban en cada lugar, la manera en cómo iban, pues estaban bien, estaban caminando correctamente. ¿Y sabe qué los hacía pensar también que estaban caminando correctamente? La comodidad. Ay, tan estables que estamos bendecidos, ¿cierto? Entonces esa comodidad los hacía sentir que eran súper bendecidos y que lo que estaban haciendo, pues Dios lo estaba probando, pero Dios tiene que hablarles
fuertemente a sus vidas. Y empieza recordándole cómo ellos comenzaron. Ellos comenzaron con un amor genuino, un amor que era correspondido. No habían peros para seguirlo, había confianza de ellos para Dios, así como muchas veces nosotros empezamos caminando en el Señor, enamorados del Señor, comenzamos caminando enamorados y no habían peros y todo esto es que bien, yo quiero más, ¿cierto? Y esa búsqueda y yo necesito aprender más, yo anhelo más, yo deseo más. Y era un pueblo que estaba consagrado para Dios. Estaba consagrado, guardado para Dios y no tenía ninguna queja, ningún decir, ay, es que me toca, ¿cierto? Me toca cuidarme. Ay, llegó diciembre, ¿cierto? No era así, sino que era un pueblo que amaba estar consagrado para Dios. Vivía esa consagración y lo vivía porque amaba a su esposo, ¿cierto? Porque él lo compara a su nación como una esposa y él se ve como el esposo. Y él empieza a hablar fuertemente acerca de esa esposa, comparándolo con el adulterio, comparándolo con la prostitución, con palabras que son muy fuertes. Pero vemos que ese pueblo caminaba guardado también por su amado. Caminaba porque entendía que su amado lo resguardaba, que él bendecía a quienes lo bendecían y maldecía a quienes lo maldecían, ¿cierto? Pero entonces el Señor empieza a decirles algo así como, ¿ustedes por qué tan cómodos? ¿Y por qué Él les dice así? Empieza a decirles, se olvidaron de lo que Dios hizo y se alejaron. Él les pregunta, ¿qué injusticia he hecho? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué hice mal? ¿Por qué se olvidan de lo que hice? ¿Cierto? Y se alejan. Y aparte de que se alejan, empiezan a buscar otros dioses. Y aparte de que buscan otros dioses, se acomodaron a la manera de ellos mismos buscar a su propio parecer a Dios. Como hoy lo decía pastor, es que yo desde acá lloro, ¿cierto? Dios sabe. Esas son maneras en que nosotros nos acomodamos a nuestro parecer en la búsqueda de Dios. Y lo peor de todo es que ni cuestionaron por su presencia. No dijeron, nos falta algo. ¿Qué será? No se preguntaron eso. O sea, no sintieron de pronto que la presencia de Dios ya no estaba, que Dios ya no estaba con ellos. O sea, la comodidad, la estabilidad de sentir, estamos bendecidos, entonces como que parece que Dios está. No cuestionaron en ningún momento, no se dieron por sentado, falta Dios, falta lo más importante en nuestras vidas. Y sin embargo también dice que no fue suficiente tener una tierra de bendición. Hicieron a su manera con esa tierra que Dios les dio como bendición. O sea que la bendición la convirtieron en algo que la pervirtieron, la hicieron a su manera. Y ni siquiera los propios sacerdotes extrañaron a Dios. Qué triste, que aún ni los sacerdotes, quienes guiaban al pueblo, tampoco extrañaron a Dios. No sintieron, aquí falta algo. ¿No les ha pasado que uno a veces llega como, falta algo, falta, ¿cierto? Ay, alguien falta, ¿cierto? Hay personas que marcan la diferencia muchas veces en un lugar, pero Dios siempre debe ser importante en nuestras vidas para yo decir, hey, me falta Dios. ¿Qué me está pasando? Estoy descuidando mi relación con Dios. Y dice que los profetas hablaron, pero no en nombre de Dios, en nombre de Baal. Y no les importó. Y lo que hablaban muchas veces eran palabras que parecían de bendición y ellos estaban cómodos con eso.
ay, qué rico, me están bendiciendo, ¿cierto? Porque sobaban el pecado, porque no me hablaban, no me confrontaban, sino que me estaban diciendo, vas a ser prosperado en todo, ¿cierto? Y eso agradaba al pueblo. O sea, tal parece que su manera de vivir espiritualmente estaba funcionando. Todo funcionaba bien en sus vidas. Y si funciona, pues, ¿para qué preguntar qué está mal en nosotros? A veces nos pasa, todo funciona bien y entonces nos dejamos como que apagar y decimos, bueno, no hay necesidad de saber qué está mal en nuestro corazón y en nuestra vida. Todo está funcionando bien. Pero, hay un pero. El Señor les dijo, pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. Y en eso que muchas veces nosotros vivimos, como que funciona, que es estable, a pesar de que yo he puesto mi confianza en el conocimiento, o a pesar de que yo he puesto mi confianza en que, el emocionalismo, y funciona, pues yo digo, funciona, todo está bien, yo no tengo que ser confrontada con el pecado, estoy estable, todo esto funciona, todo esto se mueve, hay un avivamiento, todo está funcionando súper. Y funcionaba mal, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo funcionaba? No se preguntaron. La estabilidad nos da una peligrosa sensación de no sentir necesidad de Dios. Nos hace sentir como, Dios está ahí, yo sé que estás ahí, ¿cierto? Pero esa estabilidad es peligrosa muchas veces. Es donde muchas veces abrimos puertas, es donde muchas veces menguamos en la oración, es donde muchas veces bajamos la guardia con la palabra de Dios, es donde muchas veces decimos, da igual congregarse un día, el otro no, un día sí, otro no, y así sucesivamente, porque estoy estable, Dios me sigue escuchando, yo cada que le pido a Dios, Él me responde, ve, todo funciona, ¿cierto? Pero es donde necesitamos oír a la misma palabra de Dios que nos lleva a sacarnos de nuestra zona de confort, nos ayuda a vernos con lo que realmente somos, como realmente somos pecadores. Cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios. Y es allí donde entendemos que necesitamos la gracia de Dios, no de vez en cuando, la necesitamos todos los días, cada día de nuestra vida. Y necesitamos enfrentarnos con esta carne cada día, como lo dijo Martín Lutero. Yo creí que una vez que iba al bautismo, que bajaba las aguas, ese viejo hombre se iba a ahogar allí, pero me di cuenta que nadaba. Y realmente sabe nadar ese viejo hombre. Y por eso necesitamos todos los días ir a su presencia. Necesitamos con urgencia cada día ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos la oración, necesitamos no salirnos de la cobertura de papá. Amén. Y por eso el Señor les dice, a causa de eso, que ustedes se sienten estables y que todo su ritualismo parece que funciona y que sus vidas funcionan, dos pecados tienen ustedes. Dos pecados ha cometido mi pueblo. Y el primero de ellos, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Dios mío, ¿cómo así que uno congregándose ha abandonado al Señor? Eso es muy duro. Pero tomemos a consideración eso. Para el pueblo de Judá, esta primera parte podría parecer como que, podrían decir como, no, eso es mentira. ¿Cómo se le ocurre? Nosotros estamos cumpliendo los estatutos, estamos cumpliendo con las fiestas, estamos haciendo esto y aquello. Pues no.
y a su nombre. Damos gloria al Señor. Amén. El Señor les advierte al pueblo de Israel, y más adelante lo vemos, que el Señor no está agradado en la manera en cómo ellos llevan la vida que ellos consideran espiritual. En Jeremías capítulo 7, y en esa versión titula La religión falsa e inútil. Y dice, esa es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten, este templo del Señor, este templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero ni al huérfano ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en ese lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces les dejaré seguir viviendo en este país. Y más adelante les dice, ustedes confían en palabras engañosas. Y la manera en cómo ellos iban y adoraban, que consideraban que era bien, que estaba bueno, que Dios estaba agradando, porque nada malo les estaba pasando en su momento. Pero llega el momento en que Dios tiene que hacer justicia, tiene que hacer entender a su pueblo que Él es Dios celoso, que ama la santidad, que es santo y que nos invita a vivir en santidad. Entonces los hace entender, los lleva a mirar que la manera en cómo ellos viven, esa manera en cómo ellos consideran que llevan su vida espiritual no es adecuada, porque su corazón está lejos y porque a pesar de ir y considerar que adoraban aquel templo, ellos habían abandonado a Dios, habían abandonado a Dios, que es la fuente de agua viva. Amén. Esto es algo que nosotros debemos considerar, debemos mirarnos. Mi vida de congregación es el resultado de mi relación con Dios y debe ser evidente tanto en casa, en el trabajo, en cada lugar. Es una vida de integridad. Dios está más interesado en cómo yo doy evidencia, ¿cierto? En mi corazón, en lo que ocurre, en el cambio que ocurre desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Así que muchas veces nuestra confianza está en lo que hacemos para Dios y no en lo que Dios ya hizo por nosotros. Nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos redimió. Amén. Él es la fuente de vida, es la fuente de agua, ¿cierto? De agua viva. Y esa fuente de agua viva, mis hermanos, es Cristo Jesús. ¿Recuerdan quién se les presentó como fuente, como agua? A la mujer samaritana. Jesús le dijo a la mujer, le pidió agua. Y la mujer dijo, ¿cómo así? ¿Me estás pidiendo agua? ¿Cierto? ¿Qué le dijo Jesús? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Mira esa parte tan especial cuando Jesús más adelante se presenta como esa fuente de agua viva a esta mujer samaritana, una mujer que estaba en una condición apartada de su pueblo, apartada de toda la sociedad, y se le presenta allí aquel que es la fuente de agua viva, Cristo Jesús. Y nos invita
que todo el que beba de esa agua se convertirá en manantial del agua que brota vida eterna. Pero nosotros muchas veces hemos abandonado esta fuente de agua viva. El agua es sumamente importante para nuestra existencia. Es un recurso natural que lo tenemos muchas veces por costumbre. Usted se levanta, se baña, toma agua, hace los alimentos y usted nunca, es pocas las veces que considera esa agua es bendición, ¿cierto? Que considera, ve, soy bendecido, tengo esta agua. Miremoslo desde lo natural. Qué bueno, ¿cierto? Me puedo bañar, puedo tomar agua. Cuando uno ve de pronto por allá, esta gente en África, todos esos lugares donde escasea, ahí sí entiende. Cuando se le va el agua en la casa, que es un día, muchas veces, uno ahí sí entiende la necesidad de esta agua. Pues así nos pasa muchas veces con Jesús. Muchas veces nos hemos acostumbrado y nos hemos adaptado y estamos acostumbrados a congregarnos, a vivir una vida que llena de costumbres y damos por sentado. Jesús me tenía que dar salvación, ¿no? Él lo hizo por gracia, ¿cierto? Y muchas veces dejamos a un lado a Jesús, que es la fuente de agua viva. El agua es necesaria aún para nuestra sanidad, ¿cierto? Para nuestros riñones, para mantener estable nuestros riñones. Y cuando nos enfermamos, así nos damos cuenta que necesitamos tomar agua. Pues así le pasó al pueblo de Judá. Abandonó la fuente de agua viva. Estaban enfermos, empezaron a enfermar. Nosotros dejamos a un lado a Cristo, la fuente de agua de vida eterna, por un agua que es como espejismo. Han visto que muchas veces cuando el sol apunta en un lugar que es como muy desértico o en las calles, da como una sensación de que hay agua, pero es un efecto que hay allí. Pues muchas veces nosotros hemos cambiado a Jesús, nuestra fuente de agua viva, por un espejismo, porque parece, alumbra, ve qué rico, y seguimos ahí vacíos, sedientos. Simplemente pensemos en esto. ¿Cómo nosotros estamos estables espiritualmente? Cuando muchas veces la religión funciona, cuando muchas veces como que yo cumplo con todo, pero mi corazón no está ahí conectado con Dios. Y es allí donde el Señor nos invita, como lo hizo con la mujer samaritana. Ella se inquietó por un momento y dijo, ay, venga, yo sí quiero tomar de esa agua, me dio sed. Yo sí quiero tomar de esa agua. De tanto hablar del agua, ¿cierto? Pero la fuente de agua viva. Y ella dijo, yo quiero. ¿Y qué le respondió Jesús? Venga, muchos maridos tú tienes. Y es llevándonos a entender que si queremos de esa agua necesitamos primero ponernos a cuentas con el Señor. Él confronta nuestro pecado. Él saca lo secreto, lo profundo, lo que guardamos, y Él sacó eso en ella, dándonos a entender que es necesario empezar a trabajar en esas áreas que muchas veces nosotros guardamos, que muchas veces nosotros decimos, eso no es necesario, este pecado, ¿quién se va a dar cuenta? Pero es que no se trata de quién se va a dar cuenta, se trata de que Dios ya lo conoce, pero que está esperando que nosotros confesemos lo que hay en nosotros, para que nosotros podamos tomar esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús y vivir esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Amén. El Señor tuvo que confrontar con la mujer samaritana también su religiosidad. Y es allí donde ella es confrontada, es convencida de su pecado,
Es allí donde ella tiene que entender que necesita un arrepentimiento, que necesita hacer un cambio, y un cambio que muestra evidencia. Y es en esta parte donde muchas veces nosotros no queremos entrar a trabajar en el pecado, asumirlo y aceptarlo. Y es allí donde muchas veces llevamos una vida religiosa que en apariencia está estable porque tenemos demasiado conocimiento o porque nos mueven y creemos que es el Espíritu Santo, pero no está el qué vamos a hacer con este pecado. ¿Cómo es que soy confrontado y yo qué voy a hacer, Señor? No está el yo quiero confesarte, Señor, esta es mi realidad. No está yo ponerle nombre exacto a cada uno de esos pecados. Y es allí donde la iglesia está absorbida en medio de aparentar y de poner máscaras y de no asumir la realidad que es el pecado. Y está allí donde muchos entienden que el predicar acerca del pecado hace que muchas congregaciones no estén llenas. Y entonces esto se cierra, ¿cierto? Piensan de esta manera. Es lamentable, pero esa es la consideración. Y hay que ser motivadores, hay que ser como un coach y hay que llevar a que la gente se sienta cómoda en un lugar. Pero no se trata de sentirnos cómodos. Como les digo, la comodidad nos hace pensar que estamos llenos, nos hace creer que estamos llenos cuando realmente podríamos estar vacíos, porque no está un corazón rendido, no está el haber vaciado y sacar toda la basura que hay en nuestro corazón para dejar que entre la fuente de agua viva en nuestras vidas. Amén. Entonces vienen allí que Cristo nos lleva a morir, a ir a la cruz, a ir a la fuente de agua viva. Nos invita a morir a nosotros mismos para que el que es la fuente de agua viva esté en nosotros. Amén. Pero le rechazamos al no querer exponernos a su palabra, al espejo, al no trabajar día a día nuestros pecados, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque esto requiere tiempo a solas con Dios, con la fuente de agua viva. Imagínate que esa mujer samaritana solo un momento estuvo allí con la fuente de agua viva y en ese instante fue confrontada a través de todo lo que tenía. Imagínate cómo será día tras día que cuando nos sentamos con la fuente de agua viva, Cristo Jesús, que nos confronta, pero también nos muestra, nos alienta, nos guía, nos ayuda a salir de esa condición en la que muchas veces estamos luchando solos, en silencio, pero que Cristo Jesús quiere ayudarnos en todo momento. Amén. ¿Cuánto más pasará si día a día vamos a la presencia de Dios? Si nos deleitamos en la fuente de agua viva. Dice el Salmo 116, en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay delicias para siempre. Que podamos deleitarnos en la fuente de agua viva. ¿Y sabe cuál es el segundo pecado que les dice el Señor? Aparte de que le han abandonado a Él, que la fuente de agua viva, han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Y ahí sí es como la manera en como yo hice toda mi estrategia para yo decir que yo tengo una vida espiritual muy estable y muy buena, ¿cierto? Para que todo el mundo lo crea y en apariencia puedan pensarlo y a mis propias fuerzas y a mi parecer. Las cisternas que terminan vacías porque están rotas. Estas cisternas van a terminar vacías. ¿Por qué? Porque están rotas, están con agujeros. Las cisternas eran depósitos artificiales excavados en la roca o en la tierra para almacenar agua lluvia en aquellos tiempos.
Esas cisternas podrían alcanzar una profundidad de hasta de 12 metros. Muchas entraban como por escalera. Pero también los hogares tenían sus propias cisternas para almacenar esa agua recogida. Y esas cisternas son todo aquello por lo que cambiamos a Dios, la fuente de agua eterna, de vida eterna, por todo lo que me trae satisfacción momentánea, ¿cierto? Como lo hablaba, como nos compartía el Señor, muchas veces el emocionalismo, me moví, me caí, hice esto, y allí se movió el Espíritu Santo. Y entonces el entusiasmo, todo eso, hace creer que estoy satisfecho, pero es una satisfacción momentánea. Luego llegas a casa y dices, ay, bueno, sigamos igual, esto no cambió nada, ¿cierto? O se te olvida muchas veces las promesas que hiciste en medio de todo esto. Muchas veces esas cisternas pueden ser la manera en cómo seleccionamos esos mensajes que me hacen creer muchas cosas que me llevan como a sentir, como a subirme el ego, ¿cierto? Que me hablan de prosperidad y que me hacen como inflar, pero que me enfoca hacia lo que es menos importante, porque lo más importante, como lo dice tu palabra, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces ponemos la mirada en todo esto próspero, y no diciendo que Dios no nos bendice, es que Dios puede bendecirnos, pero a veces nos enfocamos más en cómo Dios nos va a bendecir de esta y otra manera. Entonces seleccionamos qué queremos escuchar. Yo quiero saber cómo me va a bendecir a través de esta situación, ¿cierto? El Señor nos bendice, pero debemos poner la mirada en el dador de las promesas. Amén. La búsqueda constante de ser motivados, pero no confrontados. Eso es lo que hoy tienen las iglesias vacías, cisternas rotas. Están buscando la satisfacción momentánea de qué bendecido, ¿cierto? Pero bendecido en el sentido de no me confrontaron el pecado, ¿cierto? Y yo salí reluciente. Eso tiene lleno las iglesias. Y eso es lo que está pasando, esa es la situación triste. Y no puedo negar que en algún momento yo pasé por esa etapa de mi vida, sí, yo buscaba eso, yo anhelaba como, ay no, que me digan allí, entonces buscaba allí, había un seminario allí, yo quería allí, ¿cierto? Porque, ay, allí va tal profeta, aquel que me habla de tal manera, entonces esa búsqueda, muchas veces caemos en eso. Y esa búsqueda era esa cisterna rota, porque quería llenarla de la satisfacción momentánea, pero luego volví a casa y luego volví a mi realidad y entendía, no hay cambio, no está pasando nada en mi vida. Muchas veces a través de las canciones que nos mueven y entonces tan lindo, ¿cierto? Como también lo expresaba en estos días la pastora. Y de verdad que hay canciones que su ritmo es muy lindo y que todo parece como que uno navegara, ¿cierto? Que uno estuviera allá. Pero después cuando uno entra a analizar cada letra de esta canción, uno dice, eso no es bíblico, o esto que tanto de Biblia tiene, esto para dónde me quiere llevar. Y entonces yo me siento como movida emocionalmente, pero no está hablando de quién soy yo realmente en Cristo, qué quiere hacer el Señor en mi vida, a dónde me quiere llevar, acerca de mi condición, ¿cierto? Y de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Más bien miramos como lo que está, ¿cierto?, moviendo en mi corazón en ese momento. Cuando reemplazamos servicio a Dios por relación con Dios. Y esa sí que me pareció dura,
porque es una condición en la que hoy las iglesias, muchos terminan sirviendo. Están sirviendo y consideran que eso ya es una relación con Dios. Y entonces en ese servicio, esa es su cisterna rota, ¿cierto? Eso es la satisfacción. Soy aprobado por el pastor y mis hermanos y me ven muy bien, ¿cierto? Me satisface esta parte. Pero vuelve nuevamente esos tiempos a solas donde uno dice, ¿realmente estoy lleno o estoy vacío? ¿Realmente eso que hago como servicio a Dios es lo que Dios quiere? Como Marta, cansada, ¿cierto? Que estaba perturbada, estaba cansada, pero estaba vacía, no estaba llena, porque estaba sirviendo y consideraba que el servicio era lo que satisfacía completamente, ¿cierto? No diciendo que no vamos a servir. Servimos porque hemos entendido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Servimos por gratitud, pero debemos de servir con el corazón adecuado, no como cisternas rotas que nos den la satisfacción de ser reconocidos, que nos den la satisfacción de tener un renombre, que nos den la satisfacción de, ay, lo hice muy bien, me reconocieron otros, ¿cierto? Sino que ese servicio debe estar siempre, debe ser como la respuesta a lo que yo hago en la intimidad con el Señor, en la relación con el Señor. Y en esa relación con el Señor yo pueda decir, quiero servirte con amor. No me importa lo que muchas veces se venga, no me importa cuántas sillas estén vacías, no me importa quiénes quizás no se agraden. Yo quiero servirte con amor. Amén. O sea, muchas veces consideramos que el servir a Dios, estamos muy bien con Dios, porque lo estamos sirviendo. Pero la intimidad se está omitiendo con la excusa, Dios me entiende, yo estoy muy cansado y Él sabe que yo le estaba sirviendo. Él sabe que yo estaba trabajando en su obra. Y lo otro que nos compartía el Señor y que me ha marcado demasiado, es que esas cisternas rotas puede ser también conocer mucho por teoría, tener mucho por teoría, por estudio, y eso sí que confrontó mi vida, y yo porque quiero seguir haciendo eso y aquello, y quiero tanto y esto y lo otro. ¿Por qué me lleva a estudiar eso? ¿Cierto? ¿Por qué me da satisfacción, pero luego se termina la satisfacción? Porque es una cisterna rota. Porque no es lo que me debe llenar. No es suficiente. Porque lo único que puede llenar, saciar mi corazón, todo mi ser, es la única fuente de agua viva que es Cristo Jesús en mi vida. Amén. Las cisternas son todo aquello que yo trato de manipular para que me traiga una respuesta, una supuesta satisfacción espiritual, pero que finalmente al no ser lleno del único que puede saciar nuestra vida, que es Cristo Jesús, pues puede volvernos adictos a una búsqueda infructuosa que a menos que nos arrepintamos, primero, reconociendo, identificando esas áreas de mi vida en las que he querido llevar una vida cristiana a mi manera y no en obediencia, rendida a Cristo. A menos que yo no identifique eso, yo no puedo sentirme satisfecha ni plena. Y es ahí donde hay mucha insatisfacción en el pueblo de Dios, porque las cisternas están rotas, porque han sido la búsqueda infructuosa en querer hacerlo a la manera como cada uno quiere hacerlo,
pero no a la manera en como nos muestra su palabra y en obediencia y en rendición ante Cristo Jesús. Amén. Una vida espiritual que muchas veces se ha enfocado en el hacer, pero no en ser hijos y vivir y deleitarse como hijos, estar satisfechos siendo hijos en la casa del Padre, que podamos gozar la bendición de estar en la casa del Padre. Amén. Por eso ese deleite, esa satisfacción es el agua, la fuente de agua viva. Por eso las cisternas rotas, aunque puedan retener algo de agua, esa agua no sabe igual. Esa agua hasta se contamina y no es deleitosa. Esa agua trae muchas veces malestar, trae desánimo, trae muchas veces no querer continuar, trae muchas veces el sentirme desanimado caminando en el Señor. Pero es que he caminado a mi manera, porque no he buscado y no he estado yendo a la fuente de agua de vida eterna. Amén, que es Cristo Jesús. La invitación en esta noche es: volvamos a la fuente. No desechemos la fuente. Volvamos a la fuente. No hagamos cisternas a nuestra manera, sino que podamos dejar que Cristo sea nuestra fuente, que fluya en nuestras vidas como manantial, manantial que fluye. Una y otra vez lo dice en Isaías, en Jeremías, y nuevamente lo dice allí en Juan capítulo 4, cuando dice que de su interior brotarán ríos de agua viva. Amén. Que de nuestro interior broten ríos de agua viva y no estemos vacíos. Demos gracias al Señor en esta noche. Padre, en esta noche damos gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces hay tantas cosas que hacemos considerando lo que es bueno. Quizás porque lleva tu nombre. Es eso, Señor, lo que nos hace sentir estables y cómodos. Porque lleva tu nombre. Pero estás ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a mirar cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón, si es esa cisterna que hemos hecho para satisfacerla de tantas cosas menos de ti, para llenarla de tanto ruido alrededor, para llenarla de tantas teorías, de tanta religiosidad, de tanta manera infructuosa de vivir. Ayúdanos, Señor, en esas áreas donde muchas veces te hemos dicho que no te hemos abandonado, pero entendemos que nuestro corazón es engañoso. Ayúdanos con ese corazón engañoso a poder identificarlo y a poder volver a la fuente, a poder volver a ti, mi Rey, y a poder saciarnos de la fuente de agua de vida eterna, que es en Cristo Jesús. Llena nuestras vidas, Señor. Llena nuestras vidas y que de nuestro interior puedan brotar ríos de agua viva, que de nuestro interior puedan brotar esos ríos para bendición de los que están a nuestro alrededor, para beneficio de tu iglesia, para beneficio de nuestros hogares, para beneficio de los que caminan con nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.